Alcaldesa polémica que libró la cárcel regresa a sus funciones. Buen día, familia. Amenazan a alumna dentro de Universidad de Durango. Por las amenazas que sufrió. Y 100 soldados para 2 detenidos. Bienvenidos al Caporal del 26 de marzo. Comenzamos. Ella asegura que lo que oirás a continuación es parte de una guerra sucia en su contra. Afirma que no es corrupta, que no es traicionera y que nunca ha robado. Aunque confiesa que no ha escuchado el audio que te voy a compartir a continuación, en donde se le oye hablar de presuntos moches con un aparente proveedor. Ella es Úrsula Patricia Salazar, coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas y sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso ya está siendo investigado. ¿Qué opinas? Eso te preguntaba, ¿hasta cuánto tú me puedes devolver el efectivo? A ver, ese dinero ya no se regresa con nosotros, ¿verdad? Ese dinero yo te lo pago a ti y tú me lo regresas a mí. Ok, no, pues... O sea, yo en lugar de que tú, de la cotización que tú me diste, que si fueron 98, a lo mejor yo me subí a 100 y algo. ¿Tú me explico? Conmigo súbele lo que tú le tengas que subir. Si yo no tengo problema con eso, ya te lo dije. Ah, bueno, ok. Sin problema, Le gusta vestir caro, ha sido fotografiada circulando en un vehículo con las placas alteradas, aventó pelotas con billetes de 500 pesos pegados, fue acusada de golpear y de robarle a 2 policías. De hecho, se separó del cargo por esta última acusación y se declaró culpable ante un juez con el objetivo de frenar el proceso penal en su contra. Y encima de ello, después de declararse culpable y ofrecer una disculpa pública, dijo que eso de declararse culpable era una mera estrategia, pero que no era cierta la acusación que le estaban haciendo. Ella es Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, electa por el PRD PAN-PRI en la Ciudad de México, quien este viernes 25 de marzo ya retomó sus actividades. Buen día, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Quiero decirles que el día de hoy iniciamos nuestra jornada laboral, como todos los días, en punto de las 5:30 de la mañana. Tuvimos una breve reunión. En Ciudad Juárez, Chihuahua, una mamá notó que su hija de 4 años de edad comenzó a mostrar un rechazo. No quería ir a la escuela. Indagando, cuestionando y tras visitar a un médico, la mamá comprobó que su hija había sido víctima de abuso sexual. Todo esto ocurrió desde agosto del año pasado hasta febrero del presente año. La madre denunció y las autoridades finalmente detuvieron a estas 2 mujeres que ves en pantalla. Ella es Mónica, de 51 años de edad, del lado derecho, y Adriana Lucía, del lado izquierdo, de 27 años de edad, acusadas del abuso sexual en contra de la menor. La primera, Mónica, es directora y la segunda es maestra de un colegio en esa ciudad. Actualmente, ambas se enfrentan un proceso por el delito de violación con la penalidad agravada en perjuicio de una menor de edad. En tanto, en la Universidad Juárez del estado de Durango, en la Facultad de Química, una estudiante aseguró que la tarde del jueves fue amenazada con una pistola por 3 alumnos, con el objetivo de amedrentarla, porque en noviembre pasado denunció ante la Fiscalía del Estado a uno de estos 3 alumnos por el delito de violación. Según la joven, quienes la amenazaron este jueves fue el denunciado y 2 compañeros que son representantes de asociaciones estudiantiles. La alumna le llamó al 911, sin embargo, para cuando llegaron las autoridades, quienes le habían amenazado ya habían huido. Esto dijo el gobernador de Durango, el panista José Rosa Saizpuro, sobre la amenaza el pasado jueves, sabiendo que la denuncia inicial, la de violación, fue interpuesta desde hace 4 meses y que a la fecha aún no hay justicia. Le he pedido, y hoy me acompaña aquí el señor fiscal, el señor Daniel Rocha, para que el personal que no esté a la altura de las exigencias, de las necesidades que tienen las víctimas, de que se atiendan con prontitud, le pido que haga la remoción de las personas que no estén actuando con ese compromiso.
La semana pasada en la localidad Puerta del Zapatero, ubicada en el municipio de Mazamitla, fue reportado un enfrentamiento entre dos grupos armados. Aunque los involucrados no fueron identificados, habitantes de ese municipio y también del municipio vecino de Tamazula, todo esto en el estado de Jalisco, aseguran que el enfrentamiento y otros episodios de inseguridad que han registrado en los últimos días iniciaron con el multihomicidio ocurrido en San José de Gracia, Michoacán, en donde fue asesinado un número aún no determinado de personas. Se cree que al menos 11 en un evento de aparente fusilamiento, tema que te traje a este canal en este video que ves en pantalla. Te dejo el link en la descripción por si quieres detalles de este acontecimiento. Bueno, me regreso a los municipios de Tamazula y Mazamitla, en Jalisco, en donde desde entonces han registrado episodios como, por ejemplo, 3 vehículos incendiados, todos de manera intencional. El pasado domingo 20 de marzo fueron encontrados 3 cuerpos con armas largas, chalecos tácticos, cargadores, celulares, cargadores de armas, vaya. Casos de inseguridad también que obligó a la Coordinación Estratégica de Seguridad a reunirse con los alcaldes para acordar medidas conjuntas. Reunión que presumió el mismo gobernador en sus redes sociales, el emesista Enrique Alfaro, como ves en pantalla. La mañana de ayer, viernes 25 de marzo, fue reportado un enfrentamiento en la zona, ahora en el municipio vecino de Santa María del Oro. Civiles armados contra elementos del ejército. El balance inicial extraoficial, porque no existe un reporte hasta este momento por parte de una sola autoridad, el balance extraoficial es de varios detenidos y de 2 civiles heridos. Más tarde, alrededor de las 5:30 de la tarde, todavía sin el reporte de las autoridades sobre el enfrentamiento, de Santa María del Oro, donde ocurrió el enfrentamiento, salió un grupo aproximado de 100 elementos de las Fuerzas Armadas. 100, escoltando a 2 personas heridas en ese enfrentamiento para llevarlas al antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Para las 8 de la noche, de la zona del hospital ya se habían retirado aproximadamente 70 elementos. Quedaban 30 elementos del ejército aproximadamente y 2 de la Guardia Nacional. Estaban resguardando los de la Guardia Nacional la entrada a urgencias, mientras que policías municipales mantenían rondines en la zona perimetral del hospital. De manera extraoficial, también extraoficial, se informó que los 2 heridos eran civiles, es decir, no eran elementos del ejército, sino aparentemente civiles del bando rival, bajo un fuerte dispositivo de custodia. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, no hay reporte oficial sobre varias cosas, sobre qué ocurrió en Santa María del Oro, quiénes son esas 2 personas hospitalizadas, por qué 100 elementos del ejército para cuidar, para custodiar a esas 2 personas. Seguiré al tanto de lo que esté ocurriendo en este hecho que indudablemente es de relevancia. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato con más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.